Entramos a nuestro bloque electoral y como todas las tardes lo que tratamos es de llegar a ustedes con las propuestas directas de los candidatos al Congreso de la República, incluso candidatos presidenciales que ya hemos entrevistado aquí, para que usted el 11 de abril, a la hora de emitir su voto, lo haga de la manera más informada posible. Hoy estamos con el candidato número 2 por Alianza para el Progreso, por Lima. Él es Roberto Quiabra, ha sido comandante general del Ejército y también ministro de Defensa, al cual damos la bienvenida. Señor Quiabra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos Gambini. Un gusto conversar con usted. Antes de entrar al tema netamente de propuestas, quisiera un comentario. Hoy se cumple un aniversario más del conflicto del CENEPA, donde usted tuvo una participación directa, siendo el jefe operativo en ese conflicto. ¿Qué conclusiones sacar después de todo este tiempo transcurrido? Han pasado 26 años del hecho histórico militar más importante en nuestro país. Yo aprovecho la oportunidad que me das para reiterar mi respeto y reconocimiento a todos los oficiales y soldados que demostraron esa capacidad, coraje que tienen nuestros jóvenes para defender la integridad territorial. Lamentablemente para nuestro país este es un hecho histórico tan importante porque dio fin a un siglo de conflicto con Ecuador que no está en el sistema educativo. La mayoría de los peruanos no lo conocen y así nosotros dejamos de pasar una oportunidad. ¿Cuál? La de conocer las capacidades que tiene nuestra juventud. Se habla mucho de la juventud, pero no se habla de esta juventud que arriesgó su vida. Yo le rindo homenaje en particular a los del Frente Guayaga, de los departamentos de San Martín y Huánuco, y lo reitero, soldados entre 18 y 20 años con una gran capacidad de resistencia, de orientación, sabían qué comer y no comer, y algo muy importante que los caracteriza, sin miedo a la muerte. Esa es la típica calidad de soldados que los viejos generales o coroneles decíamos nosotros: con otros soldados no vamos a la guerra. Hoy es un día muy importante, 26 años, el homenaje a todos aquellos jóvenes, viejos hoy, que arriesgaron y dieron su vida por el país. Nos sumamos a ese reconocimiento. Señor Quiabra, hemos conversado varias veces de este tema y usted ahora lo está poniendo dentro de su plataforma de propuestas. Y es que todos no solamente exijamos el cumplimiento de nuestros derechos, sino nos convirtamos en artífice del cumplimiento de nuestros deberes. ¿Cómo hacer para impulsar esa filosofía, no solamente de exigir derechos, sino también de ser responsables en el cumplimiento de nuestros deberes desde el Congreso de la República? Fíjate, todos los peruanos hemos dado examen con esta pandemia. Los que estaban en el Ejecutivo, el presidente, el gabinete, los congresistas, los gobernadores regionales, los alcaldes y los ciudadanos. Todos hemos dado examen. Todos, como bien señalas, y lo dice la Constitución, todos tenemos derechos, pero tenemos también deberes. Y los deberes hemos debido cumplirlos nosotros en función del puesto que tenemos en la sociedad, como ciudadano común, como padre de familia, como profesor, como médico, como congresista, como ministro o como presidente. Ahí hemos fallado. Hemos fallado porque más nos preocupamos de ver cuáles son mis derechos, cómo le saco yo la vuelta al cargo, como hemos visto, pero nunca hemos tenido en cuenta que primero es el deber. El deber ante todo, especialmente en una pandemia donde se necesita la capacidad de todo. Aquí nos ha faltado un líder que nos involucre, no que genere quiénes son los responsables, quiénes son los salvadores, quiénes son los que colaboran y quiénes no. Eso nos ha fallado y eso es algo que tenemos que remediar. Esta pandemia nos debe dejar ejemplos y experiencias que tenemos que corregir para poder afrontar cualquier otra en mejores condiciones. Y en medio de esta pandemia, además, vivimos una de nuestras peores crisis políticas también, ¿no? ¿Cómo hacer para que el siguiente Congreso trabaje de la mano, puño a puño, hombro a hombro, con el Ejecutivo y los demás poderes del Estado? ¿Cómo lograr esa responsabilidad y esa cohesión que se necesita para que un país avance? No podemos vivir en turbulencia continua, ¿no? No hay avión en vuelo que aguante de principio a fin una turbulencia total. Mira, ese es otro ejemplo, otra experiencia de este quinquenio. Este es un quinquenio donde se ha jugado con la democracia. 5 años, víspera de un bicentenario que debería estar llegando al Perú en mejores condiciones, hemos visto nosotros un enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo.
Por eso es una de las condiciones o una de mis tareas para intervenir es poner mi experiencia al servicio de la estabilidad del país. Primero, lograr la unidad de la bancada. Hemos visto nosotros que es un defecto de los últimos años, que no hay unidad de la bancada. Y después, dentro de los normales disensos que hay en una democracia, generar esos consensos con otras bancadas para poder ayudar al que le toca ser ejecutivo a sacarnos de esta crisis integral. Borrar ese ADN de los políticos que tienen en cuenta que el que está en el ejecutivo debe fracasar para parecer uno como El Salvador. No, yo creo que debemos corregir este grave error político de este quinquenio, sumar esfuerzos en cosas que nos unen. ¿Quién puede estar en contra de mejorar la inseguridad ciudadana? ¿Quién puede estar en contra de combatir la corrupción o generar un sistema de salud o educación de mejor calidad? Yo creo que si todos tenemos unidad de propósito, todos tenemos en mente que tenemos que mejorar este quinquenio, todos juntos vamos a poder superar estos 5 años tan difíciles y tan desagradables para nuestro país. Y también se trata de capacidades, ¿no? ¿Cómo hacer para mejorar el nivel de nuestras autoridades? ¿Cómo proponerlo e impulsarlo desde el Congreso de la República, ¿no? Porque usted dice que hemos pasado todos examen en esta pandemia y muchas autoridades han salido jaladas, ¿no? Y por una falta de capacidad de gestión. Y estoy hablando en todos los niveles municipales, regionales y por supuesto desde el gobierno central y desde el Parlamento Nacional también. ¿Cómo hacer para que desde el Congreso eso empiece a cambiar? Fíjate, el Perú no puede continuar teniendo 18 ministerios sin contar la PCM, con funciones superpuestas, sin responsabilidad definida, que todavía siguen aplicando factores sectoriales, políticas sectoriales, cuando todo es multidimensional. No podemos tener nosotros ministerios donde no hay calidad de gestión. No es por falta de presupuesto, porque tú sabes, al igual que yo, que el presupuesto inclusive no ha sido totalmente empleado ni siquiera en pandemia. Y a esto nos vamos al siguiente nivel, que son las regiones. Vamos a cumplir 20 años y todos esperábamos que la región fuera un acercamiento del Estado con los ciudadanos. Qué mejor que un gobernador regional que conociera su realidad y lograra mejorar la calidad de vida de su región, y lo que hemos visto nosotros que no han estado a la altura. Hay regiones que han tenido que pedir que sea el órgano central de salud quien dirija la pandemia. Entonces, yo lo que considero que para las regiones se tienen que formar equipos itinerantes conformados con gente del Ministerio de Economía, Contraloría y Defensa Civil, para que vayan a todas las regiones y todos los gobiernos locales para capacitar a los funcionarios que tienen el manejo del presupuesto, capacitarlos para que empleen bien su presupuesto, el de Contraloría, para que sepan que no pueden incurrir en ningún delito, y Defensa Civil, porque todos sabemos que nuestro país tiene riesgos latentes. Para que esta gente sea planta permanente en los gobiernos regionales y locales. Lo que sucede es que entra un nuevo gobernador, un nuevo alcalde, saca a todos y mete su gente, y todos comenzamos de cero. Yo creo que ese ha sido el gran error. No ha habido una política institucional, no hay una continuidad. Tanto en los ministerios como en los gobiernos, tenemos nosotros que cada 5 años cambian a la gente que tiene las capacidades y las condiciones de poder, como en este momento, gestionar en mejor manera la pandemia. ¿Y es hora, usted cree, siendo un poco más audaz, de repensar la regionalización? ¿Pensarla de otra manera? Mira, yo, desde que se formó las regiones, yo tengo una idea que aprendemos desde chico. 2 distritos es una provincia, 2 provincias es un departamento, 2 departamentos es una región. Hay que recordar que en el 2005 se hizo un referéndum para formar regiones, multiregiones. Solamente una, la del sur, Arequipa y Moquegua, fue la que obtuvo votos positivos. Pero hubo una campaña negativa. Imaginemos nosotros, si en vez de tener 24 regiones, hubiéramos tenido 12 regiones por lo menos bien fuertes. Yo creo que estaríamos en mejores condiciones. Hay que verlo bien porque es un problema político. ¿Qué sucede? Por ejemplo, usted tiene Moquegua y Arequipa. El de Moquegua no quiere porque dice que en las elecciones regionales no va a tener los votos, porque no tiene tantos pobladores. Entonces, yo creo que hemos antepuesto siempre los intereses políticos a los intereses de nuestro país. Y esa es una factura que nos está pasando ahora. Correcto.
Toco un tema también del cual usted es experto, el tema de seguridad nacional y seguridad ciudadana. ¿Qué hacer desde el Congreso para ayudar al próximo Ejecutivo a bajar los índices de inseguridad, que son una de los principales problemas que la ciudadanía afronta en el día a día al salir a la calle? Es otra pandemia que no distingue clases sociales, distritos, ni personas, ni tiempo, ni espacio. Hoy día vemos que cualquier ciudadano no puede estar tranquilo en la puerta de su casa ni salir a comer con sus hijos. Entonces lo que sucede es que uno nos preguntemos qué cosa es lo que ha pasado durante todos estos años que no hemos tenido una estrategia que nos reduzca la inseguridad. Es que todo lo hemos reducido a un tema de criminalidad. Este no es un problema de policías y jueces, es un problema social. El origen está en la crisis de valores que sufre nuestra sociedad. Entonces usted requiere una estrategia nacional integral y estrategias específicas por regiones y por distritos. Pero también se requiere aplicar una estrategia de aplicación inmediata. Por ejemplo, sancionar los delitos menores y a los menores que cometen delitos. Tenemos que cortar de raíz el inicio de una carrera delincuencial. Usted pasa en su noticia el grupo de niños de entre 12 y 15 años que a las 2 de la mañana saltan de estas tiendas para robar licor. La pregunta es, ¿y los padres? Entonces, si ya tenemos esos niños a esa edad, usted tiene que salvarlo, porque si no se lo lleva fácilmente la delincuencia. Lo otro es trasladarle la inseguridad y el temor a los delincuentes. El delincuente antes de robar dice, ¿qué probabilidades tengo yo de que me capture la policía y qué probabilidades tengo que me sancione la justicia? En 24 horas están en la calle. Entonces tiene que romper ese divorcio que existe entre policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Hay que incrementar las penas que nos están afectando mayormente. Por ejemplo, la otra vez yo he visto ayer, 2 en moto que le roban un celular a un niño de 9 años. Eso también tiene cobardía. O que le pegan a una mujer por robarse un celular. Entonces, fíjese, acciones concretas que hace tiempo las conversamos con usted y todavía no se han hecho, y que si necesitan una ley la haremos. El bloqueo de los celulares en las cárceles, han pasado más de 10 años, complicidad o corrupción. 2 en moto, vamos, tenemos que equilibrar la seguridad con las libertades. Todos los días usted relata hechos 2 en moto, la otra vez 3 en moto. Entonces, sí, claro, preguntémonos nosotros a un ciudadano, a un peruano que está en la puerta de su casa, ¿qué siente cuando pasa 2 en moto? O cuando usted está en su carro pasa 2 en moto. Cortémoslo. Después, las mototaxis también se han convertido en un arma del delito. Las mototaxis tienen que estar bien identificadas. Los mercados negros. Clausurar en forma definitiva los mercados negros que financian los robos. Porque si no hubiera mercados negros, no robarían 3.000 a 5.000 celulares diarios. Si eso requiere una ley, hay que hacerla. Pero yo creo que eso ya lo que requiere es ejecución inmediata. ¿Por qué no se hace? Correcto. Muchísimas gracias, don Roberto, por haber estado esta tarde con nosotros. Juan Carlos, muchas gracias a usted y, como siempre, a cuidarse. Recuerden que el enemigo no se ha ido, al contrario, se ha reforzado. Cuidémonos nosotros para cuidar a los nuestros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Roberto Quiabra va con el número 2 por Alianza para el Congreso como candidato al Congreso de la República.